Estoy muy contenta porque hace poco más de 10 años que yo eh, elegí la carrera de comunicación porque, como bien dice Adela, ¿no? La pasión que me generaba el deporte me llevó a buscar y a combinar con mis habilidades qué podía hacer para estar yo dentro del mundo deportivo, y fue así que elegí mi carrera, cuestionada muchas veces, ¿no? El por qué había que estudiar una carrera para dedicarse al periodismo deportivo o porque te gustaban los deportes, incluso por profesores, ¿no? Que demeritaban mucho mi gusto hacia el deporte. Entonces, el hoy estar en este primer congreso para mí es muy gratificante porque quiere decir que estamos avanzando hacia considerar la importancia o reconsiderar y revalorar la importancia del deporte en el aspecto social y, como ya lo vimos, multidisciplinario además, ¿no? Que no solo puede ser estudiado desde una perspectiva, sino de varias. Bueno, para comenzar quisiera comentarles que este trabajo nace justamente de uno de estos cursos que tomé en este año, ¿no? Y es fue un breve ensayo, un breve análisis. Entonces, bueno, la muestra es pequeña y el periodo también es breve. Sin embargo, pues bueno, se hizo un estudio a fondo y todo surge con lo que yo me preguntaba cuando recién empezó la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar con los programas deportivos, con las secciones de periódicos, hoy que no hay torneos, hoy que todo está suspendido, que no hay entrenamientos, ¿no? Y quizá ingenuamente pensaba yo, bueno, tal vez ahora vamos a ver más reportajes, vamos a ver más artículos de opinión, vamos a ver entrevistas, ¿no? Hoy en día que tenemos tantas plataformas y que no era necesario trasladarnos, pero la realidad es que las secciones deportivas disminuyeron. Si antes eran 10 hojas, ahora hablábamos de 3. Los canales deportivos vimos pues cómo era repetir eventos pasados o hablar pues de poco y nada, ¿no? Y realmente decimos, bueno, no hay algo más que el evento deportivo último, y yo creo que sí hay mucho más en lo que genera el deporte. Bueno, y para empezar entonces, el contenido de la presentación está dividido de la siguiente manera: la problemática que actualmente tenemos en cuanto a difusión del deporte, específicamente el femenil. Hice un análisis de contenido sobre deporte femenil en la sección cancha del periódico Reforma en el periodo marzo-junio de 2021, tomando en cuenta la cantidad de notas, los espacios asignados y los deportes con mayor cobertura. La siguiente parte es el consumo de medios tradicionales y digitales en aficionados al deporte, realizada en el periodo julio-agosto del 2021, donde dentro de las cosas que se analizaron fueron los medios que consumen con mayor frecuencia, obviamente hablando de deporte nada más, y el consumo del deporte femenil en particular. Finalmente, las redes sociales como alternativa, caso particular de Facebook, dividido en dos variantes, que son los perfiles personales y oficiales de los propios atletas, así como el surgimiento de nuevos canales independientes. ¿Independientes a qué? Pues a las grandes cadenas de contenido deportivo o incluso a los propios periódicos que también tienen sus redes sociales, a las organizaciones, a los clubes, etcétera, ¿no? Y las conclusiones, obviamente. Bueno, comenzando con la problemática, tenemos que ¿qué pasa con el deporte femenil? Hablamos o escuchamos mucho hablar de que no se tiene la misma calidad o de que no son buenas, ¿no? Decimos, sobre todo en el fútbol, y me refiero al fútbol porque pues es el deporte más popular de nuestro país, pero hay que considerar algo: ¿a partir de cuándo a la mujer se le permitió acercarse a la práctica deportiva? Y bueno, puede que no tengamos una fecha exacta de eso, pero sí la tenemos en cuestión de su participación en Juegos Deportivos, que pues, en los Juegos Olímpicos, que como ustedes saben es la justa deportiva más importante a nivel internacional. Hace rato un compañero comentaba, cualquiera entraba a los Juegos Olímpicos, hasta los bárbaros. No es verdad, no cualquiera entraba. Si eras mujer, no entraba. Es más, ni siquiera como espectadora podías entrar, porque te podía causar incluso la muerte, ¿no? Entonces, fue hasta el año de 1896, ya en los juegos llamados de la época moderna, ¿no? Considerando que los primeros juegos de los que se tiene registro fueron en el año 776 antes de Cristo. Entonces podemos observar esta brecha que hay en cuanto a que las mujeres practiquen o puedan acceder a instalaciones o a condiciones favorables, como ya lo han mencionado mis compañeros, para la práctica deportiva. Ese sería el primer gran problema que tenemos, ¿no? Y que se les exige tener los resultados o el desempeño similar al de los hombres, cuando, si nos damos a algo micro, cuando un niño es pequeño, un niño hombre me refiero,
pues se le acercan todos estos aditamentos para que patee una pelota, para que juegue, para que utilice su fuerza física, y a las mujeres no. A las mujeres se nos asignan otro tipo de juguetes, otro tipo de actividades, ¿no? Y es ahí donde empieza este rezago. ¿Hasta cuándo empezamos nosotras a realmente a practicar un deporte? Hablo en general, obviamente hay mujeres que porque sus familias son deportistas, pues tuvieron la posibilidad de este acercamiento a una temprana edad. Después viene la invisibilización de las deportistas por parte de los medios, lo que ayuda a mantener el mito de que los deportes son para los varones. Se trata de masculinidad y tienen un público formado exclusivamente por hombres, según Serret. Claro, nosotros al no ver en los medios tradicionales, ¿no? qué resultados o qué hacen las mujeres, pues no lo tenemos como en el mapa, ¿no? No sabemos que existe, no sabemos si realmente lo practican, etcétera. Y entonces, todos estos logros que deportistas han tenido, deportistas mexicanas, pues se pierden, ¿no? No se cuentan sus historias. Y es como si no existieran, y entonces se cree que la mujer no practica el deporte, o no le gusta, o no es buena en el deporte, cuando realmente no necesariamente tiene por qué ser así. El contenido de los medios deportivos se sigue pensando y haciéndose en nombres como el target, porque los conceptos asociados al deporte como la fortaleza, agresividad, estoicismo y heterosexualidad se ligan más al género masculino que al femenino, ¿no? Lo que hablábamos un poco, no es que no corras porque te vas a caer, no te subas ahí porque te vas a lastimar, no te ensucies, ¿no? Y a los niños realmente, pues a lo mejor estas prohibiciones son menores. Y bueno, también otra problemática es el papel que tienen las mujeres como consumidoras y también como generadoras de contenido. ¿Qué tanto demandamos nosotros el que exista más información sobre el deporte femenil y qué tanto también lo podemos generar nosotros hoy en día con las redes sociales, ¿no? Ya no necesitamos de una gran cadena televisiva, sí para el alcance, obviamente, sí quizá para una ganancia económica, pero ¿cuántos de nosotros quizá conocemos a alguna deportista y no aprovechamos nuestras redes sociales para hablar de ella, para compartir su contenido, para asistir a sus partidos, etcétera, ¿no? Nosotras también tenemos ahí una responsabilidad en esta lucha que se ha hecho por nuestro derecho a formar parte de todos los espacios, ¿no? El deporte no es la excepción. Y pues el supuesto de que a la gente solo le gusta el fútbol y no les interesan otros deportes, que también es un tema importante, y el supuesto de que el deporte femenil no vende, porque recordemos que hoy en día, bueno, al deporte se le considera como un entretenimiento y como un negocio, y obviamente pues se prioriza esta parte sobre la parte realmente deportiva. Como les comentaba, se hizo este análisis, esta revisión de 63 ejemplares de cancha del periodo marzo a junio de 2021. Se analizó la cantidad de notas, el espacio destinado en términos de distribución, de página, así como a qué deportes se dio cobertura. Podemos ver que el 85% de los periódicos revisados tiene al menos una nota relacionada al deporte femenil. Todavía diríamos, qué padre, pues ya está en todos, ¿no? Casi en el 100%. Pero realmente de estos ejemplares, solo el 23% tiene de 4 a 6 notas máximo en su contenido, el 61% tiene 3 notas o menos y el 14% de los ejemplares no contiene ninguna nota relacionada al deporte femenino. Otro punto importante es los espacios. Ok, ya tenemos cierta cantidad de notas, pero ¿qué tipo de espacio le estamos dando? Son realmente, para los que no están familiarizados, abajo viene una imagen que hace referencia al media kit del periódico Cancha. Estos espacios son los que se comercializan, no tanto los de contenido editorial, pero los puse como referencia para que lo puedan ubicar. Y el contenido que se destina al deporte femenil llega a ser de roba plana hacia allá, es decir, donde empiezan a dejar de ser páginas. Obviamente no hablamos de centrales ni de primera plana, ¿verdad? Estamos hablando de que además de todo son espacios muy pequeños, y cuando digo muy pequeños me permití el agregar o de inventar, no sé, este espacio llamado cuadro, porque literalmente era un párrafo. Yo creo que en una hoja de Word vendría siendo una línea nada más,
donde se hablaba muchas veces de los resultados obtenidos por alguna mujer en el deporte. Como pueden ver, bueno, pues ahí están los datos. El cuadro, que es este pequeño espacio que les comentaba, es el de mayor porcentaje con el 24%. Y podemos ver, por ejemplo, que de doble plana, que digamos que es lo más importante, es la parte central del periódico, solo 3 notas fueron destinadas a deporte femenil. Ahora bien, en la nota del ejemplar publicado el 1 de mayo podemos leer en este pequeño espacio que está encerrado en el recuadro rojo, esa es la nota que se le destina a Paola Longoria, que es quizá la deportista, pues bueno, una de las deportistas, ¿no?, más brillantes de México, que México ha tenido, en un deporte poco popular, sí. Pero bueno, se trataba de los cuartos de final de un abierto de Sweet Caroline, que por cierto ganó, ¿no? Yo quisiera ver qué pasaría si México en cualquier campeonato llegara a cuartos de final. La selección de fútbol obviamente sería primera plana, ¿verdad? No estaríamos buscando a ver en dónde está el resultado, ¿no?, para saber cómo quedaron. En este mismo ejemplar, esta fue la portada, que no era de ningún evento en particular, era sobre la agenda de ese día. Podemos ver 2 partidos de fútbol, Chivas contra Tigres y Cruz Azul contra Tijuana, y una pelea de box. Entonces, ¿había algo más relevante que poner en portada? Probablemente sí, probablemente no. ¿De qué está conformada la agenda setting de los periódicos, no? Obviamente sabemos que son intereses particulares. En cuanto al consumo de medios en aficionados al deporte, se aplicó una encuesta a través de Google Forms. Estuvo publicada en redes sociales y obviamente también se compartió por WhatsApp. Les comentaba que fue para un curso, de los cuales contestaron 64% hombres, 34% mujeres, y se les preguntaba cuáles son los principales medios donde te informas de tus deportes favoritos. Aquí podemos ver que la televisión pues sigue ganando gran parte de esta audiencia. En gran medida pues se debe obviamente a la transmisión de partidos, ¿no?, a la cobertura, porque tienen la capacidad de hacerlo, ¿no?, a cobertura nacional de encuentros deportivos, cualquiera que sea este. Pero vemos cómo ya las páginas de internet y las redes sociales pues han superado ya, han desbancado a otros medios como radio, periódicos y revistas. Me voy a balconear con mi edad a lo mejor, pero cuando yo era pequeña y ganaba vamos a terminar de balconear completo, digo, ya sé que estoy en CEU, pero cuando ganaban las Chivas, que es el equipo al que yo voy, yo esperaba que abrieran el puesto de periódico para ir corriendo a comprar mi periódico, ¿no?, porque quería ver en primera plana cómo habían ganado y demás, ¿no? Cosa que hoy ya no es así. Hoy termina el partido, es más, antes de que termine, cada minuto están actualizando en redes sociales cómo está el marcador, ¿no? Digo, yo creo que eso fue bueno, por lo menos para la economía de mi casa, porque dejé de comprar periódicos, ¿no?, tantos periódicos y revistas, ya no cabían además. Pero aquí podemos ver este cambio generacional también, obviamente, ¿no?, cómo ahora todo se consume y se consume en el momento. Pero ¿qué se está haciendo con esto? Bueno, podemos ver, ellos les preguntábamos, ¿qué deportes son los que realmente sigues en los medios, ¿no? Porque una cosa es, bueno, sí los ves, pero ¿qué deporte sigues? El primer lugar lo ocupó el fútbol, el segundo lugar el fútbol americano y el tercer lugar un empate entre béisbol y básquetbol, de los cuales, digo, no se hizo la especificación, pero yo que consumo o suelo consumir los deportes, prácticamente podemos hablar de que son las ligas estadounidenses las que se transmiten, ¿no? Es muy raro ver la liga mexicana de béisbol, o ya no hablemos de la liga de básquetbol en televisión, ¿no?, abierta o restringida. Entonces estamos hablando de ligas internacionales. Después se les preguntó en qué deportes creían que México destacaba. Y digo, aquí pues quizá a algunos nos va a causar extrañeza o gracia, ¿no?, porque la respuesta fue el fútbol. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado, ¿no?, del ya merito, de que son malos, de que otra vez perdieron? Pero la respuesta de la gente sigue siendo fútbol. Y esto puede deberse principalmente a la que la gente tiene la percepción de qué tan bueno es el atleta mexicano en algún deporte en relación a la cobertura mediática que se tiene. Es cuánto escuchas hablar de fútbol, que al final terminas pensando, claro, el fútbol lo es todo, ¿no? Y pues somos buenos porque le ganamos a Trinidad y Tobago, o porque le ganamos a Jamaica, y porque en el Mundial pues siempre pasamos de la fase de grupos, ¿no? Esta parte.
Pero ¿qué pasa con otros deportes? Bueno, el segundo lugar fue clavados y el tercer lugar fue box. Y finalmente vamos a relacionarlo con la cantidad de notas por deporte en el periódico Cancha. O sea, ya vimos que los aficionados consumen medios para ver fútbol, creen que México destaca en el fútbol y obviamente adivinen cuál fue el deporte con mayor cobertura en el medio, pues fútbol, ¿no? Y obviamente tenemos pues otros deportes como tenis y golf, que aquí vale la pena mencionar, que obviamente va en relación también al segmento de que el periódico busca alcanzar, ¿no? Que es nivel socioeconómico A, B y un C más, y obviamente pues tiene intereses, ¿no? Que cubrir. Y bueno, la relación de los Juegos Olímpicos con los medios de comunicación cobra aquí vital importancia porque otorga esta visibilidad a los atletas cada 4 años que no vemos, o sea, en ese periodo, en lo que transcurre, en lo que ya se llaman olimpiadas, ¿no? Que es los periodos donde no hay juego, pues no sabemos poco o nada de los atletas, todo ese proceso para llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Terminamos viendo 1 o 2 competencias y listo, pero no vemos todo el recorrido de esos 4 años. La percepción de qué tan bueno es el atleta mexicano, eso ya lo platicamos, pero se asume que no hay una audiencia para otros deportes diferentes a los más populares y que incluso estos mismos deportes practicados por mujeres, como por ejemplo la liga femenil, pierden relevancia. El 55% de los encuestados dijo no ver partidos de la Liga MX femenil, pero de esos que no lo ven, el 50% comentó que no lo hace porque no hay difusión de cuándo juegan y porque tampoco hay transmisión de los partidos. Pero en ningún momento, y se hizo una pregunta a qué se le atribuía, nunca fue considerado porque fueran de mala calidad o porque fueran ellas malas jugadoras. Y entonces planteamos las redes sociales como alternativa a estos monopolios televisivos del deporte o de medios como el periódico, que también ya revisamos. En la actualidad, el monopolio de los medios se ve desafiado con la llegada y el boom de las redes sociales que ofrecen la oportunidad para que los deportistas se autorrepresenten y de la misma manera los aficionados comienzan a buscar espacios alternativos donde encontrar información sobre otros deportes y llegan a convertirse incluso en creadores de contenido. Un ejemplo, como les comentaba, son los perfiles personales y oficiales de atletas, que bueno, si alguien tiene algún atleta que sea de su gusto o algún deporte, la recomendación siempre aquí es seguirlas, compartir su contenido, darles like, porque esto para ellas se traduce en patrocinios, se traduce en mayor visibilidad, se traduce obviamente en que los medios las empiecen a buscar, quizás por un interés económico, pero a final de cuentas puedan ellas alcanzar ese espacio. Y tenemos nuevos canales independientes como Ellas en el Deporte o como Strong Girls, que es de la cual soy productora y conductora. Y aquí, bueno, para empezar, ¿no? Llama la atención el que en los dos nombres los tengamos que mencionar o hacer énfasis de que se trata de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay en el espacio que supuestamente es neutro o es abierto para ambas ramas, realmente no tienen ese espacio. Y acá se tiene que hacer énfasis de que es para ellas, ¿no? Regularmente no encontramos programas donde diga, ay, ellos en el deporte, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque ellos ya tienen esos espacios, ¿no? Ya dados por default. Y ya por último, las conclusiones, bueno, la importancia de las redes sociales es que todos tenemos la posibilidad de crear contenido y convertirnos en fuente de información, brindando un espacio para quienes no lo encuentran en medios tradicionales como televisión, radio o prensa. A nosotras en Strongest nos ha pasado que la gente nos busca para decirnos, oye, es que hay unas niñas que fueron a tal campeonato internacional o que van a ir, necesitamos apoyo, pudiéramos tener una entrevista, ¿no? Y esto me recuerda mucho a la radio comunitaria que se hacía antes, ¿no? El tener estos espacios, formar una comunidad y entonces sí empezar a impulsar, ¿no? A las deportistas nacionales desde que son pequeñas, porque ese es otro, ¿no? La cobertura que se hace mediática es al fútbol profesional, exclusivamente. Muy poco vemos del deporte universitario, del deporte amateur, ¿no? Que son base de este deporte profesional. El consumidor aficionado al deporte empieza a encontrar en este tipo de plataformas mayor diversidad de contenido en diferentes formatos, con accesibilidad 24/7, como ya lo veíamos, y a un costo muy bajo, si no es que pues, prácticamente nulo. Y lo anterior resulta un desafío para los grandes generadores de información en medios tradicionales e incluso para el mismo periodista o comunicador deportivo, que puede verse en la necesidad de buscar nuevos temas que resulten atractivos para este público, cada vez más atento a valores como la inclusión y la equidad de género. Y bueno, la importancia de ser consumidores responsables, le llamo yo, e ir más allá
del algoritmo de Google, del algoritmo de Facebook y de la agenda setting de los medios, ¿no? Si a ustedes les gusta un deporte, métanse, ¿no? Búsquenlo en las redes sociales, tal vez descubran otros deportes que no saben que existen, incluso aquí en México. Entonces, no consumamos solo lo que quieren que consumamos, ¿no? Busquemos un poquito más allá. Gracias.